Capítulo 7. Haga las preguntas correctas y obtenga las respuestas correctas. Koru se sentía bastante relajado, más de lo que honestamente debería, cuando lo encerraron solo en una celda del TI. Tuvo cosas peores. No estaba siendo torturado todavía, nadie invadía su mente y no había pasado mucho tiempo desde que estuvo aquí. En general, las cosas estuvieron bien. Entonces Inoichi tuvo que entrar, seguido por alguien más que no reconoció. Bueno, al menos una versión más joven. Este Inoichi parecía tener 20 y tantos años en lugar de 30 y tantos como Koru lo recordaba. Parecía más sano y feliz. Probablemente porque no pudo haber estado en el negocio de TI por mucho tiempo. Sin embargo, la última vez que lo recordó, Morino Hibiki había sido el jefe de TI, pero si Koru estaba en lo cierto, entonces debería ser un adolescente ahora mismo. Eso significaba que Inoichi y su pequeño compañero se harían cargo hoy. Koru no estaba nada cómodo, todavía no estaba seguro de si el sello realmente estaba funcionando en caso de que invadieran su mente, pero no mostró ninguna reacción externa. En lugar de eso, sonrió cuando los dos hombres rubios entraron. Hola. Supongo que ustedes son los caballeros a cargo de mí hoy. Es un placer conocerte, aunque las circunstancias podrían haber sido mejores. Su intento de iluminar el ambiente no fue del todo infructuoso, ya que su asistente esbozó una pequeña sonrisa sincera, pero Inoichi parecía estar en un modo completamente profesional, su sonrisa superficial. Asimismo, fue su breve respuesta ante él y el otro hombre se sentó frente a Koru. Mi nombre es Inoichi Yamanaka. Este es mi asistente, Shin Yamanaka. Hizo un gesto hacia Shin, quien inclinó la cabeza de una manera ligeramente educada. Koru inmediatamente le devolvió el gesto. Pareces terriblemente tranquilo para alguien que ha sido arrastrado a torturas e interrogatorios. Inoichi seguía sonriendo. Esta no era una pregunta, ni tampoco una simple afirmación. A Koru le pareció más una acusación, pero no se vio afectado. No Koru Uzumaki. Es un placer conocerte, Yamanaka-sama, Yamanaka-san. Ignoró intencionadamente la última frase, ya que de todos modos no tenía respuesta. Shin lo despidió. Puedes llamarme Shin. Nos ahorra la confusión. Inoichi le envió una mirada al hombre y Shin parecía avergonzado, pero a Koru le agradaba. Una vez que esto terminara, definitivamente invitaría al hombre a comer ramen. Entonces, Uzumaki-san, por favor, llámame Koru, interrumpió la rubia, ganándose una leve mirada fulminante por parte del hombre. Realmente no recordaba que Inoichi fuera tan estricto, pero esto podría deberse simplemente a que estaba en modo de interrogatorio. Koru nunca antes había sido interrogado así y mucho menos por el padre de Ino, pero seguramente hubo una primera vez para todo. Luego, Inoichi se aclaró la garganta. Bien, Koru-san, te explicaré el procedimiento de hoy. Sacando algunas pilas de papeles, las colocó sobre la mesa frente a ellos con un pequeño ruido, fijando los ojos en los de Koru. Koru solo esperó pacientemente a que el hombre continuara. Dado que esta no es nuestra forma habitual de interrogatorio, le haremos preguntas que deberá responder. También es la razón por la que traje a Shin conmigo. Hizo un gesto hacia su asistente, quien sonrió y se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando a continuación. Mi estilo jutsu me permite saber si lo que alguien dice es verdad o no. Hemos visto focas en su cuerpo que no podemos reconocer. Esto podría poner en peligro la seguridad de nuestros shinobi al entrar en tu mente, ya que están impresos en tu piel y probablemente ya formen parte de tu red de chakras. El riesgo es simplemente demasiado grande, así que cambiamos a este estilo de llámalo entrevista. Koru parpadeó un par de veces, el silencio lo invadió, antes de que sus ojos se abrieran como platos. Tuvo 3 reacciones iniciales. El primero fue un inmenso alivio. Oh, gracias Kami por haber evitado esto, estaba empezando a pensar que estábamos condenados. Puedo lograr abrirme paso con tonterías a través del jutsu de Shin. Con suerte, así es. Kurama estuvo de acuerdo con él, feliz de no tener que esconderse detrás del sello que ni siquiera estaban seguros de que estuviera funcionando. Fue una gran victoria de su lado. La segunda reacción, sin embargo, fue de irritación. Aparte de todo, trabajé horas en este maldito sello. Ahora ni siquiera podemos comprobar si fue un éxito o no. Básicamente los asustó, ¿qué clase de mierda es esta? Kurama no compartía ese sentimiento en absoluto, refunfuñando un pequeño como sea. Eso solo agitó más al rubio, ya que Kurama no había trabajado en el sello con él, así que, por supuesto, actuaría con indiferencia acerca de que todo su esfuerzo se desperdiciara de esta manera. Sin embargo, no pudo pensar en esto para siempre. La tercera reacción fue de sorpresa.
Miró a Shin con una ceja levantada. ¿Un jutsu de lectura de la verdad? El clan Yamanaka suele tener un jutsu de lectura y posesión de la mente, ¿no es así? No había oído hablar de ese antes. Lo murmuró más para sí mismo que para ellos. El jutsu de Shin probablemente no era realmente una lectura de la verdad en el sentido tradicional, sino más bien una lectura de las ondas que envía la mente. Les permitiría detectar perturbaciones y saber cuándo estaba mintiendo. Sin duda un jutsu útil, solo que no había oído hablar de él antes. ¿Conoces las técnicas de nuestro clan? Inoichi se inclinó hacia adelante, al igual que Shin, mientras este último tocaba su brazo que yacía sobre la mesa con su mano derecha, formando el sello que necesitaba para realizar el jutsu en su mano izquierda. Aparentemente necesitaba contacto piel con piel para que la técnica funcionara. Koryu ni siquiera se movió ante el contacto, sintiendo que no había sido con intenciones maliciosas. Sí. Una vez conocí a un Yamanaka. El lugar donde Shin estaba tocando su brazo brillaba con una luz azul tenue, probablemente indicando que dijo la verdad. Inoichi observó cómo la luz se desvanecía nuevamente durante unos segundos, antes de volver a concentrarse en su papel. Bien. Empezaremos a hacer las preguntas ahora. ¿Cómo te llamas? Entonces, protocolo estándar. Koru podría trabajar con eso. No Koru Uzumaki. La luz volvió a brillar en azul, para alivio de Koru. No había sido exactamente mentira, ya que en esta línea de tiempo no existía Naruto Uzumaki. Solo un Nokoru Uzumaki. Koryu no había estado seguro de si la técnica de Shin captaría verdades a medias como esta, pero aparentemente el concepto de viaje en el tiempo e identidades era un poco más complejo de lo que pensaba. Bien por él. ¿Cuántos años tiene? La vergüenza subió a sus mejillas, tendiéndolas de un ligero rojo cuando tuvo que hacer una pausa y pensar en cuántos años tenía. La guerra había comenzado cuando él tenía 17 años, lo que significa que después de luchar durante 3 años sería 20, señor. De nuevo, la luz brilló tenuemente en azul. ¿De qué pueblo eres? Una pequeña pausa. Necesitaba formular su respuesta correctamente. Así que no era mentira, pero tampoco era verdad. Mi familia, una familia muy lejana, vivía en Uzusio. No crecí allí, ya que el pueblo fue destruido y mi madre no podía volver a él. No era como si su madre hubiera planeado volver a eso de todos modos, ya que vivía con su padre, pero no necesitaban saber eso. La luz azul que brilló en respuesta le dio espacio libre para respirar. ¿A dónde fue tu madre durante la destrucción de Uzusio? Mi madre abandonó la aldea, no necesariamente de forma voluntaria, sino porque tenía el chakra especial, y vivió con mi padre, después de crecer y enamorarse de él aquí en Konoha. Nuevamente, obtuvo una luz azul claro en respuesta y Shin no se había movido todavía, lo que significa que tenía que ser una buena señal. Era un mentiroso horrible, pero siempre había sido bueno ocultando verdades y evadiendo. ¿Cómo se llamaba tu padre? Koru casi contuvo el aliento ante eso, pero se contuvo justo a tiempo. Piensa, Koru, piensa. Mi madre nunca me dijo su nombre antes de morir, no, le dijo su nombre después de su muerte, que había sido todo un lío de sello, chakra y emocional en el que preferiría no pensar en estos momentos. Nos dejó cuando yo era niño, lo cual tampoco era falso, pero Minato también había dejado el mundo de los vivos todos juntos, pero no tenían por qué saberlo. Nuevamente, una luz azul y ninguna reacción visible por parte de Shin. Sigue así mocoso, lo estás haciendo sorprendentemente bien. Él puso los ojos en blanco. Vaya, gracias, Kurama. ¿Dónde creciste entonces? Este fue un poco más fácil. Sonrió tímidamente y se frotó la nuca con la mano libre. En un apartamento viejo y destartalado que nadie usaba antes de que yo me mudara. Mamá también murió y yo quedé huérfano y tuve que cuidar de mí mismo. La luz azul se encendió de nuevo y Koru comenzó a pensar que este tono de azul sería su nuevo color favorito si esto seguía así. ¿Dónde aprendiste a sellar? Koru parpadeó ante el cambio abrupto que Inoichi había hecho con respecto al tema de la conversación, pero esto sería mucho más fácil de responder que cualquier pregunta personal como las anteriores. Los aprendí solo. Principalmente prueba y error y también leyendo algunos pergaminos. Había un amigo mío que sabía un poco sobre sellado. Él también ayudó. Y era verdad. A salvo de la ayuda con el Iraisin volador de su padre y un poco de ayuda del segundo Hokage, aprendió todo lo que sabía sobre sellar por sí mismo. No importaba que ese amigo del que hablaba fuera su padre, ni que en realidad no hubiera estado vivo. La luz azul lo confirmó. ¿Cómo conociste a Yasashi Ryuga, Yaminara y Obito Uchiha?
Estaba de camino a Konoha para hablar con Okage-sama, lo cual no era realmente una mentira, simplemente no había planeado que esto sucediera directamente después del incidente de Obito, y mucho menos esperaba que Obito le diera la bienvenida. Y encontré a esos tres en mi camino hacia allí. Los rescaté, los remendé y los traje aquí. Se quedaron voluntariamente. Les he dado la oportunidad de irse pero no lo hicieron. Simple como eso. La luz azul brilló unas cuantas veces, confirmando cada una de sus declaraciones. Él sonrió como un zorro en el interior mientras su rostro exterior permanecía con una sonrisa educada. Esto iba bien por una vez y Koru realmente esperaba que siguiera así. ¿Cuáles son tus intenciones en Konoha? Quiero unirme a las filas Shinobi. No, esta es la primera vez que Inoichi lo interrumpe, el ligero pliegue en sus cejas delata la tensión del hombre. ¿Qué esperas lograr si llega a esto? Si te unes a las filas de Konoha, ¿qué planeas hacer? Koru no estaba exactamente seguro de lo que quería decir con esa pregunta, pero asumió que estaba preguntando por algún tipo de motivo oculto que Koru pudiera tener. Alguna forma de propósito mayor que dañaría a Konoha y su gente. Bueno, estaba mirando a la persona equivocada si buscaba eso. Su expresión se volvió un poco más seria, la sonrisa se volvió un poco más seria, mientras fijaba sus ojos directamente en el Yamanaka, asegurándose de que su atención estuviera completamente en él. A pesar del jutsu de Shin que lo confirmaría, Koru quería que su estambre pareciera lo más verdadero posible. Había sido criado por la voluntad del fuego y había crecido con ella. No había manera, ni siquiera en un tiempo o dimensión diferente, de que Koru quisiera dañar a Konoha de alguna manera. Quiero proteger a Konoha de sí misma y también de cualquier amenaza persistente, pensó Koru, y quiero asegurarme de que la próxima generación pueda crecer en paz, incluso si tengo que ofrecer mi vida por ello. Y de repente los ojos de ambos se posaron en él. Ninguno de los dos esperaba escuchar una pasión y honestidad tan profunda, acompañadas de una tristeza persistente y un tono lleno de dolor como respuesta. Habían esperado que dijera que quería volverse fuerte, o tal vez unirse a la aldea con las mejores posibilidades de ganar la guerra, pero en cambio, frente a ellos, Yamanaka vio a un hombre con la ardiente voluntad de fuego en sus ojos. Que había parecido atenuado, pero ahora había vuelto a despertar. Una voluntad de fuego que este hombre no podría tener, pero aún estaba ahí. Por un segundo vieron un aliado, no una amenaza. Fue solo el azul tenue del jutsu lo que devolvió su atención a su trabajo inicial. Cierto, Inoichi respiró hondo para recuperarse antes de continuar. ¿Tiene algún contacto con algún pueblo exterior? No, señor, actualmente no. Una vez tuvo estos contactos, y definitivamente planeaba hacerlos nuevamente una vez que Kurama y él pudieran contactar al otro Jinchuriki a través de su paisaje mental compartido, pero actualmente no lo hizo. La luz azul lo confirmó. ¿Alguien te ha ordenado espiar a los shinobi de Konoha o infiltrarte en sus filas? Hacer esa pregunta era un poco innecesario después de las dos preguntas anteriores, pero el protocolo era el protocolo y Koru no dejaría pasar la oportunidad de demostrarle aún más que no era un enemigo. No, no lo he hecho. Shin también consideró correcta la respuesta. Inoichi se tomó un momento más para mirar los papeles antes de levantar la vista para encontrarse con los ojos de Koru. Parecía un poco más relajado y menos sincero que al principio, lo que definitivamente ayudó mucho a calmar sus nervios. Shin ahora también quitó la mano de su brazo y disipó el jutsu. Genial, Koru-san, hasta ahora eso es todo con nuestras preguntas. Le informaremos de su situación después de discutir el asunto con el Hokage. Hasta entonces deberás quedarte aquí. Inoichi se levantó, seguido por Shin y asintió cortésmente. Koru frunció un poco el ceño pero lo devolvió de todos modos. No le gustaba la idea de quedarse con ella aún más tiempo, pero había que hacer lo que había que hacer. Si eso le ayudaba a quedarse en Konoha, no veía motivos para protestar. Gracias, Yamanaka-sama. Shin-san. Dicho esto, los dos miembros del clan abandonaron la habitación. 2 días. Habían pasado 2 días desde el interrogatorio y Koru todavía estaba aquí abajo en esta celda. La gente de TI lo trató bastante bien. No hubo más interrogatorios, ni preguntas innecesarias ni nada por el estilo. El único contacto que Koru realmente tenía era Kurama, pero él insistía en dormir la mayor parte del tiempo así que tampoco era de gran ayuda. La mayoría de las veces le daban comida 3 veces al día, lo que Koru rechazó cortésmente.
No era que la comida fuera mala, Koro había sobrevivido con las pastillas de soldado de Sakura durante meses una vez, sino que simplemente no tenía apetito. Uno de los guardias entendió mal en un momento y asumió que había estado tratando de morirse de hambre por temor a ser castigado por Konoha, pero el problema se resolvió rápidamente cuando ignoró las náuseas persistentes y simplemente comió su comida. Koro solo quería terminar con esto y visitar a Obito. Le prometió a Lucia que volvería, pero ya debería ser liberado, lo que significa que probablemente estaba de regreso con el equipo Minato y entrenando. Koro no sabía si debía ir allí todavía. Kusina podría estar allí y aunque quería verla, también tenía que considerar lo que Kurama le dijo. Tendrás que suprimir mi chakra si quieres acercarte a ella, Kit. Lentamente abrió un ojo, sin molestarse en levantar la cabeza, mientras Koro se sentaba frente a él en el paisaje mental. Koro se rascó la cabeza pensando, mirando por encima de los sellos en su brazo. ¿Qué quieres decir? Ya tengo supresores de chakra. Incluso los Byakugan tendrían problemas para verte debajo de ellos. El Sharingan también. Koro trazó el sello en su brazo antes de volver a mirar a Kurama, inclinando su cabeza hacia un lado. Sé que los Uzumaki son sensibles al chakra por naturaleza, pero aún así. ¿No crees que eso es excesivo? Kurama puso los ojos en blanco y se quedó inexpresivo, tanto como pudo con sus rasgos de zorro. Tu madre no, mocoso. Me refiero a mi contraparte. Podemos sentirnos el uno al otro y puedo garantizar que él no estará feliz de verme dentro de ti. Koro parpadeó y luego su boca formó un sorprendido "oh". Bien, eso tiene sentido. Así que antes de verla tengo que alterar el sello primero, tarareó. Koro luego asintió y golpeó un puño en la palma abierta de su otra mano, con una sonrisa en su rostro. Está bien, puedo hacer eso. Kurama ignoró la pequeña alegría de su anfitrión y se giró hacia un lado. Primero concéntrese en salir de Tei. Me iré a dormir. Sí, ese era un riesgo enorme. Conocer a Kusina e interactuar accidentalmente con Kurama sería una mala idea. Koro había pensado en extraer a Kurama de ella y colocarlo dentro de sí mismo por un tiempo, sin matarla. Amaba a su madre, sin duda, pero la forma en que ella trataba a Kurama no era algo que pudiera aceptar así sin más. Entonces, tan pronto como salga de TI, comenzaría a trabajar en un sello que podría separarlos. Kurama dijo que era una mala idea y expresó sus dudas sobre que un sello así realmente funcionara, pero Koro no era alguien a quien esto pudiera detener. Él era la prueba viviente de que era algo que no podía suceder. Era un viajero en el tiempo por amor a la salvia. Suspiró y cerró los ojos, recostándose nuevamente en su silla. Realmente estaba empezando a volverse aburrido y Koro estaba empezando a inquietarse. Hacía mucho tiempo que no se sentaba así, sin hacer nada. Siempre había estado peleando o moviéndose con los demás. Ahora que ya no estaba, Koro sintió que comenzaba a ponerse ansioso. Ciertamente no fue una sensación agradable. Quería moverse, hacer algo, al menos hablar con el Hokage al menos. Había mucho que hacer y poco tiempo. Necesitaba desmantelar Root y rescatar a los niños por un lado. Orochimaru todavía estaba en la aldea, por lo que tendría que rescatar a otro grupo de niños y detener la locura que él llama investigación para la inmortalidad. Luego estaba la masacre de Uchiha de la que había que ocuparse. Si podía, Koro también quería unir las aldeas, como lo habían hecho en la Cuarta Guerra, en lugar de dejarlas así. Koro también planeaba echar una mano a la Akatsuki original formado por Konan, Yaiko y Nagato. Nagato todavía tenía el Rinnegan, por lo que definitivamente sería un objetivo tarde o temprano. Koro solo esperaba poder ayudar antes de que fuera demasiado tarde. Luego estaban Zetsu y Madara. Gracias a que él rescató a Obito, Koro había logrado posponer sus planes al menos un poco. Los Akatsuki tal como los conocía no volverían a reformarse, lo que significa que ahora estaba lidiando con lo desconocido. La idea hizo que Koro frunciera levemente el ceño, pero de ninguna manera estaba asustado o preocupado. Se había enfrentado a lo desconocido antes y había logrado sobrevivir. Mientras impida que Kaguya entre a este mundo y selle con éxito al Zetsu negro, no debería haber más problemas. Con un poco de suerte. Sintiendo un chakra familiar afuera de la puerta, Koro se sentó y abrió los ojos, esperando que Inoichi y el guardia, que había estado preocupado porque Kou se muriera de hambre, entrarán. La puerta crujió, revelando a un Inoichi aparentemente feliz, o al menos relajado. Hola Koro-san, ¿cómo estás? Inoichi no se sentó, sino que esperó cerca de la puerta, con el guardia al otro lado. Koro se sintió un poco aliviado por eso.
La pequeña charla indicó que estaban aquí por negocios amistosos y que no lo iban a ejecutar por sospechas, o algo similar. Para ser honesto, dudaba que el viejo quisiera ejecutarme en primer lugar. Salvé a su gente, esa es una razón suficiente para al menos considerarme y él lo sabe, reflexionó para sí mismo, antes de descartar el pensamiento y lanzarle una brillante sonrisa a Yamanaka. Estoy bien, gracias Yamanaka-sama. Hizo una pausa por un momento, evaluando sus reacciones, antes de volver a hablar. Supongo que hay actualizaciones sobre mi situación. Inoichi asintió. Es precisamente por eso que estamos aquí. El Hokage te ha citado para comunicarte la decisión final. Si lo deseas, señaló hacia la puerta, indicando que los siguiera. Koru lo hizo rápidamente, levantándose y caminando detrás de Inoichi, seguido de cerca por el guardia. Los tres se dirigieron hacia la oficina del Hokage. Koru ignoró las pocas miradas que recibieron en el camino. No eran nuevos. Ha vivido con miradas siguiéndolo durante la mayor parte de su vida, tanto positivas como negativas, aunque mucho más de lo segundo que de lo primero. Estas miradas y miradas eran solo por curiosidad, que Koru podía manejar fácilmente. Llegaron frente a la oficina unos minutos más tarde. Koru frunció levemente el ceño cuando no solo tomó el chakra de Hiruzen, sino también de Danzo y del consejo. No pensó que la decisión de quedarse o no fuera tan importante como para que el consejo tuviera que involucrarse, pero pensando en cómo esto se debía en parte a la alianza de Uzushio con Konoha y todos los aspectos políticos que esto tenía, sí lo hizo. Tener sentido. Dentro había otra firma que le resultaba familiar. De hecho, era tan similar al de Shikamaru que casi se atragantó con el aire, apenas logrando contenerse y ocultando su reacción de la mirada inquisitiva del guardia detrás de él. En realidad no era Shikamaru. Este chakra parecía más áspero y un poco más frío que el suyo. Era su padre, Shikaku Nara. Koru supuso que también tenía sentido. Si realmente se le permitiera unirse a las filas, tendrían que evaluar su habilidad y colocarlo en algún lugar donde su fuerza fuera apropiada. Shikaku era el comandante Jonin y era increíblemente inteligente. Lo más probable es que sea él quien lo evalúe. Llamaron a la puerta e inmediatamente escucharon una respuesta ligeramente ahogada. Entra. Omura, Koharu, Danzo e Hiruzen estaban todos sentados alineados en la mesa, cada expresión variaba. Los dos ancianos parecían un poco intrigados, mientras Danzo tenía su habitual expresión severa. Hiruzen parecía educado, aunque Koru no pasó por alto el brillo feliz en sus ojos. Shikaku estaba un poco más lejos. La respiración de Koru se entrecortó ligeramente cuando miró al hombre, las similitudes entre él y su mejor amigo eran demasiado grandes. La reacción no pasó desapercibida para Nara y ante la ceja levantada tuvo que obligarse a asentir cortésmente al hombre en lugar de derrumbarse. Eres un amigo problemático, Naruto Uzumaki. No, se regañó a sí mismo, no pensaría en esto ahora. Quizás nunca. Había asuntos más importantes en la forma del Hokage justo frente a él para discutir. Hokage-sama, es un placer verte de nuevo. Dijo Koru, asintiendo cortésmente también. Hizo el mismo gesto de reconocimiento a los otros tres ocupantes de la habitación, quienes no le devolvieron el saludo. Koru-san, es bueno verte a ti también. Como seguramente ya habrás adivinado, estamos aquí para discutir tu estadía en Konoha hoy. Las cejas de Koru se alzaron con sorpresa. No pensó que Hiruzen sería tan directo al respecto. Mi estancia, Hokage-sama. Eso significa que puedo quedarme aquí. Hiruzen le sonrió y por un momento Koru sintió que algo no deseado, un recuerdo olvidado y enterrado, surgía. Era la misma sonrisa que le dio a Koru cuando aún era Naruto. Era la misma sonrisa que veía cada vez que lo llamaban a la oficina del Hokage después de hacer una broma y Hiruzen lo dejaba ir con nada más que una simple advertencia. El tipo de sonrisa cariñosa que siempre le había hecho pensar que el Hokage era uno de los únicos adultos en los que podía confiar para no lastimarlo. Los rasgos de Koru se endurecieron un poco y su expresión se volvió algo más fría que antes. Le encantaba esa sonrisa, de verdad, pero no le gustaba el contexto. Después de todo, había una razón por la que enterró este recuerdo. Asoció la sonrisa con la traición que sintió una vez que Koru descubrió lo que el Hokage había permitido que sucediera. La traición que sintió al comprender que su modelo a seguir no había sido para nada un buen Hokage para su aldea. Hiruzen no se dio cuenta y en cambio continuó hablando. Sí, Koru-san. Hemos decidido que se te permitirá quedarte en Konoha y convertirte en uno de nuestros shinobi. El hombre esperó una reacción, pero Koru aún necesitaba un momento, así que simplemente explicó más.
Sin embargo, estarás en libertad condicional. Te haremos vivir con uno de nuestros Jonin durante 2 semanas. Una vez que haya demostrado que sus intenciones son sinceras, se someterá a un examen que determinará su rango. Por ahora, sin embargo, uno de mis hombres te llevará al lugar donde te alojarás. ¿Está claro? Asintiendo, Koru le hizo una reverencia al Hokage. Entiendo. Gracias por darme una oportunidad, Hokage-sama. Muy bien. Estás despedido. Koru asintió por última vez al consejo y a Shikaku antes de darse la vuelta para salir de la habitación junto con el guardia que lo dejaría en las habitaciones.